días, buenas tardes, perdón. Gracias por acompañarnos a este cuarto día del primer Congreso de Estudiantes de las Disciplinas Antropológicas en la ENA. Vamos a comenzar con la mesa correspondiente al día de hoy y nos acompaña para moderar esta mesa la doctora Elizabeth Mateos, quien es postdoctorante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ella es egresada de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de licenciatura, maestría y doctorado, y está especializada en estudios sobre cosmovisión indígena, particularmente en el sur del estado de Puebla. Y bueno, ella es la que nos va a acompañar ahorita para la moderación y para los comentarios, y los dejo con ella. Gracias, Gastón, y gracias por la invitación y buenas tardes. Vamos a comenzar con la mesa 7, estudios de cosmovisión indígena, con la ponencia Ritos funerarios de los pueblos del Gran Chaco sudamericano. Por favor, Ofelio de Jesús Paredes Gómez, adelante. Él es perteneciente a la Universidad Autónoma de Encarnación. Adelante, Ofelio. Muy bien. Buenas tardes a todos. Saludos desde el Paraguay. Ya me presentaron. Yo soy profesor en Ciencias Sociales y esta tarde les voy a comentar un poco sobre esta pequeña investigación. Dado que el tiempo es corto, bueno, vamos a entrar de lleno ya. Probablemente muchos se están preguntando qué es el Gran Chaco. El Gran Chaco es una extensión territorial, es una zona geográfica aquí en Sudamérica, y especialmente los pueblos que fueron investigando pertenecen a esta parte que se llama Chaco Central o Chaco Austral, que es una zona semidesértica, especialmente que colinda entre los ríos Pilcomayo y el río Bermejo, que se encuentra aquí, pero que no sale en el mapa. Aquí podemos ver un mapa del periodo más o menos entre mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, donde encontramos todos la diversidad cultural y lingüística de la zona del Gran Chaco. Y este es un mapa actual, más o menos del 2012, de las familias lingüísticas que encontramos dentro de este territorio. Como sabemos, lo principal para que se den los ritos mortuorios es saber qué hay después del más allá, y los grupos del Chaco no están ajenos a estas concepciones. Por lo general, vamos a encontrar entre estos grupos un temor a que regresen los muertos del más allá. Entonces, cuando uno habla con los ancianos o habla con las personas de las comunidades, van a encontrarse con relatos de espíritus que vuelven para hacerle daño a las personas. Es entonces donde los ritos mortuorios tienen su importancia y requieren su cuidado a la hora de hacerlo. En la mayoría de estos pueblos vamos a encontrar que cuando uno muere, su cuerpo es como una pequeña vasija, como un pequeño cofre que encierra el alma, el espíritu, lo que podemos entender como alma, y que en la mayoría de los casos debe romperse para así liberar el alma y que vaya al más allá. Una de las prácticas es la cremación, lo que ellos conocen como entierro por fuego, y otros es simplemente abrirle el pecho o golpear fuertemente en la cabeza para abrir el cráneo. Aquí podemos ver un poco de lo que es la cosmogonía ayoreo, aquí un poco de la cosmogonía bocobí. Cabe resaltar que en todos los pueblos se ha encontrado esta característica de que el mundo terrenal el mundo y el inframundo tienen el día al revés, o sea, mientras aquí es de día, allí es de noche. Y ahora vamos a entrar de lleno en los ritos de separación y de desarrollo en el tiempo, que están bastante conectados unos del otro. Una de las prácticas más comunes que se encontraron y que probablemente aún se practiquen es algo que conocemos aquí como adelantamiento mortuorio, que sería adelantar la muerte, en otras palabras, ¿no? En términos simples. La mayoría de los pueblos indígenas
tienen un repelús, a menos aquí en el sur, tienen un repelús hacia la muerte. Entonces, el adelantar la muerte es una forma piadosa de darle un final al sufrimiento de una persona, pero también tiene un significado más práctico porque si adelantan la muerte, pueden evitar el rigor mortis que puede entorpecer el proceso, por ejemplo, de preparación del cuerpo. Aquí podemos ver a una momia de un jefe wichí. Como dice ahí la descripción, nótese que estaba fuertemente plegado. Esto lo hicieron antes de que el jefe muriese, o sea, en sus últimos momentos, como dije, para evitar el rigor mortis. Otras prácticas iban, por ejemplo, otros pueblos lo que hacían era cubrir al moribundo con un cuero de vaca pesado y cada tanto iban a revisar si seguía respirando. Y en otros casos vemos que los chamanes hacen este proceso de adelantar la muerte, eh, eh, haciendo este movimiento y cada tanto caer sobre el estómago para ir matando lentamente a la persona, ¿no? Que ya está en sus últimos momentos. Se han encontrado casos en donde se ve que se descuidaron y se les murió, llegó el rigor mortis, y en esos casos, como sus ritos tienen que ver con enterrarlos en posición fetal, bueno, se han encontrado estos restos con cortes, por ejemplo, en las articulaciones y con el cuello quebrado, para que el cuerpo quede de esta forma, como podemos ver en la imagen. Durante este proceso de adelantamiento vemos que vamos a observar, por ejemplo, entre los Wichí, entre los Pilagá y entre otros grupos, que las ancianas, muchas veces cercanas al moribundo, van a estar danzando en medio de la plaza para exactamente tratar de salvar el alma del difunto. Serían como los velorios cristianos que se hacen para rezar, para que el difunto llegue bien al más allá. Los chamanes cumplen una función importante en todo esto, ya que no solo tratan de salvar con sus mejores prácticas al moribundo, sino que también fungen como mensajeros del pueblo a la hora de que ya no haya solución, ya hay que dictar cuándo va a haber que morir y qué ritos se deben seguir dependiendo de la muerte. Eh, Aquí vemos a un chamán tratando de soplar este aire de vida, tratando de revitalizar a un moribundo también. Cuando el chamán ya no encuentra solución, lo que va a hacer es salir de la choza, dar unas cuantas vueltas alrededor de la choza y posteriormente unas vueltas alrededor del poblado. Esto es más que nada un mensaje para todos los que vean al chamán, que deben reunirse, por ejemplo, en la plaza, enfrente de la choza del moribundo, para poder recibir lo que son las lamentaciones, los que son, y más que nada para empezar a preparar todo lo que es, todo lo que son los ritos. Aquí podemos ver algunas de las formas comunes que se encuentran en el Gran Chaco de las sepulturas de los indígenas. Esta, especialmente, eh, es la principal, la más común, la que más se ha encontrado, la de forma de pozo y obviamente con el difunto aquí en posición fetal. También es muy encontrado en los estudios que utilizan este, estas bolsas hechas de un material que aquí se conoce como jaguar, que es una especie de agave. Me parece que en México también hay textiles de agave, bueno, aquí también, de nuestras propias, de nuestro propio medio. Por un lado tenemos estas pequeñas bolsas que se han encontrado como una especie de recipientes para guardar los pequeños ajuares funerarios, pero también se han encontrado bolsas grandes que cubrían el cuerpo a similitud de un fardo funerario. Probablemente haya sido un ritual apresurado, ya sea por guerra o por lluvia. Es lo más probable. Si en caso de que se crea que el muerto haya muerto, perdón en la redundancia, por brujería, se empiezan una serie de observaciones en donde el chamán realiza ciertas prácticas para saber si es cierto o si no. En caso de que resulte ser cierto, entonces
cuelgan el cuerpo entre los mocovíes, lo cuelgan entre un árbol o un poste principal, por ejemplo, y el chamán, el jefe o la persona más allegada al moribundo o al muerto, le clavan una flecha en la garganta para evitar que el hechicero vuelva a hacer brujería, y una en el corazón para tratar de hacerle daño. En otros casos, por ejemplo, los Mascoy enterraban a los difuntos con ciertos elementos. Por ejemplo, abrían el pecho y quitaban todos los órganos, excepto el corazón, y lo llenaban de piedras calientes y brasas para hacer daño al hechicero. Y también lo enterraban en muchas ocasiones con garras, con uñas de oso hormiguero o de armadillo, porque estas tenían como que la misión de cavar bajo la tierra y llegar al inframundo y eliminar a todos los posibles espíritus malos que quieran dañar al moribundo, al muerto, perdón. Aquí podemos ver un entierro aéreo de un cacique mataco. Esto todavía se puede observar en la Argentina, en el Chaco argentino. Obviamente hay que ir muy, muy observador en el bosque porque se esconde muy bien. Aparte de que suelen ser en el bosque profundo del Chaco, ya que los nativos no son muy celosos todavía de esta parte de su cultura. Este es un entierro primario porque según varias atestiguaciones, varios relatos, posterior a que el cuerpo se descomponga, los huesos son retirados y dados a la familia cercana. Hay que entender que los cacicazgos aquí en el sur no son como se dieron en el norte como una especie de familia real, sino que son cacicazgos por votación de grupo. Aquí vemos, esta es una foto antigua. Hace unos años se logró encontrar este lugar que está actualmente inundado por el río Pilcomayo, pero aquí podemos ver la forma de los pozos mortuorios que había mencionado anteriormente, que están exactamente a la orilla del río Pilcomayo. Estaban a la orilla, actualmente están totalmente enterrados por sedimentos probablemente y por el mismo río. Aquí vemos una tumba toba, como se puede observar aquí, esta está aún sin terminar. Los tobas y la mayoría de los pueblos tienen esta costumbre de cubrir sus tumbas, que son poco profundas, con ramas, piedras, espinas, porque tienen miedo de que, bueno, sea profanado por animales carroñeros, pero también tienen miedo de que estos espíritus regresen y traten de hacerle daño a las personas o a los poblados. El entierro en urna también fue bastante practicado, especialmente por los grupos guaraníes. Probablemente se cree que por influencia andina, no se está muy seguro. Aquí podemos ver una de las excavaciones de una urna funeraria y su pequeño ajuar. Estas urnas, como lo podemos ver, y sus pequeños ajuares eran urnas estándares, por así decirlo, era un enterramiento estándar, a menos que uno desease enterrarse con algo para llevarse al más allá. Tenemos el caso de una anciana hace poco, hace algunos años, de una anciana que quería enterrarse con su telar favorito, y Dobrizhofer en 1883 relata el hallazgo de una tumba cuyo ajuar principal era un caballo de guerra, o sea que el jefe había pedido ser enterrado con el caballo, con su caballo favorito probablemente. Estas urnas funerarias son urnas reutilizadas. Aquí en el sur tenemos una bebida que se llama chicha, es un fermento de maíz. Estas urnas, primordialmente su trabajo es la de fermentar chicha. Cuando una persona muere, se vacía una de estas urnas en los ritos funerarios, ¿no? En la preparación del cuerpo, etcétera. Se vacían estas urnas y se utiliza. Por lo general es una urna regalada por el cacique, o si es una familia importante es una urna propia. Pero no suelen ser urnas que se preparen exactamente para el entierro, sino son urnas que se reutilizan. Aquí podemos ver otro ejemplo de un jefe ya del Chaco boliviano. Eso sí, se desconoce si es guaraní o de otra etnia.
tipo de urnas funerarias, que se han encontrado muy pocas, suelen ser como especies de juego de huesos que se encuentran, suelen tenerlas familias que se consideraban importantes, por lo general traductores entre criollos e indígenas. O sea, acá criollos serían, por ejemplo, los paraguayos o los bolivianos. Los indígenas no se consideran nacionales del país, se consideran aparte. Eh, Suelen tener, por ejemplo, o mercaderes importantes del pueblo, o intermediarios, o caciques, y suelen estar enterrados bajo las casas de las familias estas principales. O sea, pocas veces se encuentran en casas particulares. Estos grupos de osamentas carecen de cráneo, porque el cráneo es un elemento importante para ellos, entonces suelen tener grupos de falanges, suelen tener grupos de costillas. Lo más raro que se encontró fue un peroné y nada más. Aquí podemos ver la importancia también del agua. El agua es un elemento importante, dado que es una zona semiárida, entonces muchas de las tumbas también tienen este elemento que sería unas pequeñas vasijas que contienen agua, pueden ser un elemento aquí que se llama porongo, como una calabaza que se deja secar, o si no de barro. Estas no se encuentran dentro de la tumba, sino sobre la tumba, porque muchos pueblos, por ejemplo, como los tiriguanos, rellenan esto cada tanto tiempo. Y las familiares siguen vivos, por ejemplo, cada 7 días, cada mes, cada año, para que el difunto tenga agua y pueda compartir en el más allá. Aquí vemos la tumba de un Cristo Bororo en el Brasil. Esto posteriormente se va a quemar y los huesos que quedan son entregados a la familia que sigue viva y enterrados bajo la casa o en una tumba especial. O puede ser también en una tumba en un cementerio familiar, que también los hay. Eran los ritos de reintegración, que serían más bien lo que entendemos como luto. Entre la mayoría de los pueblos vamos a encontrar que el cortarse el pelo es una señal de luto, especialmente entre las personas cercanas a los difuntos, no necesariamente familiares, sino personas cercanas. Aquí podemos ver a mujeres que tenían la tradición de cortarse el pelo muy corto, incluso rapárselo, y los hombres tienen la tradición de tonsurarse. En el caso de las mujeres es muy importante esta señal del pelo corto porque quedan exentas de ciertas actividades y exentas también de comer ciertos alimentos, por ejemplo, carnes rojas, principalmente. Cuando el luto termina, o sea, cuando el pelo le vuelve a crecer y le vuelve a llegar hasta los hombros, como es el caso aquí de esta mujer, pueden decidir si volver a cortarse el pelo y volver a tomar otro tiempo de luto o reintegrarse a la sociedad de forma normal. Ya depende ahí de la mujer. Y esta es una de las prácticas más interesantes, que es la de separar a las viudas, especialmente, del grupo familiar y del grupo social. En el caso de los guaraníes, ellos tienen chozas comunales grandes, entonces se les prepara una pequeña habitación a la mujer para que viva su luto dentro de esa pequeña habitación separada de la familia y del pueblo. Ella va a hacer sus actividades normales, pero al momento de estar dentro de la choza familiar, va a estar recluida en esa pequeña habitación. En el caso de otros pueblos, por ejemplo aquí los Pilagas, le hacen una choza especial, alejada de toda la tribu, para que ella viva su luto en soledad. Y esto sería mi pequeña presentación. Muchas gracias por escuchar. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Ofelio. Bueno, para preguntas y comentarios, al final de todas las presentaciones. Dale. Gracias. Jorge Emilio, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, a continuación, Jorge Emilio Rojas, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nos va a presentar su ponencia titulada La flecha perdida, transformación de la cacería Comcac. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Antes de comenzar con la ponencia que lleva por título La flecha perdida, transformación de la cacería Comcac, me gustaría agradecer al Observatorio Coyuntural Antropológico por la gran labor de organización que conlleva realizar un evento como este.
Además, agradecer a todos los asistentes por presentarse a esta mesa de ponencia. Bueno, ahora sí. A manera de preámbulo, indicar que se ve a la cacería regularmente como una actividad periférica y centrando el interés y focalizando la importancia de la construcción cultural y a los sistemas agrícolas. Si bien en muchos casos estos dos sistemas, como el que se presenta aquí, que es en un caso de la cacería Chol-Itzal en el sur de Chiapas, la agricultura y la cacería conviven, en algunos otros la cacería resulta ser el sistema central que conforma y estructura todos los sistemas simbólicos y también es regulador y conformador de la vida social. Hacia el noroeste del estado de Sonora reside el pueblo autonombrado Comcac, también conocido como Seri, territorio conformado de unas 211,000 hectáreas cuadradas constituidas por una parte continental y otra parte isleña. El desemboque, que ustedes pueden ver en punto amarillo, en lengua Cuiquitom, Axol Iom, el municipio de Pitiquito, y Punta Chueca, que es en donde estoy actualmente trabajando, Socaij, en el municipio de Hermosillo, que ustedes pueden ver en el punto naranja. Estas dos localidades habitadas por los Comcac muestran diversas actividades, entre ellas el comercio, la elaboración de artesanías, medicina, pesca y caza, siendo las centrales. También pueden ver en el punto rojo la isla Tiburón, que antiguamente estaba habitada por este grupo, y en punto negro la bahía de Quino, que anteriormente era campamento pesquero y campamento de cacería, pero diversas circunstancias políticas y económicas llevaron a que los Comcac solamente habitaran los dos municipios, las dos localidades anteriormente mencionadas. Aquí pueden observar una vista desde los cerros de la periferia de la nación. Aquí lo que ustedes están viendo en pantalla es Socaij, Punta Chueca, que también pueden ver que está rodeada parcialmente por matorral espinoso, y del otro lado el canal del Infiernillo entre la parte continental y la parte de la isla Tiburón. En estas otras fotografías estamos viendo en estas 211,000 hectáreas que comprende el territorio los tipos de vegetación que existen. A su parte inferior izquierda vemos la formación de los cerros. De hecho, esta es la fotografía original de la pasada, en donde se puede ver ahí en esta punta café cerca de la costa, la localidad de Socaij. A su lado, de su lado derecho podemos observar el matorral espinoso, más o menos a unos 20 kilómetros al norte de la localidad, y estos matorrales en momentos, mientras más vamos hacia el norte, se van convirtiendo en pastizales de orégano y ocotillales. Arriba de esta imagen, de esta fotografía, vemos una convivencia del matorral espinoso junto con el manglar, que más o menos en esta costa hay alrededor de 7 u 8 manglares, tanto en la parte continental como en la parte isleña. Y después vemos un matorral xerófilo mayormente conformado por cactáceas columnares, que es esta imagen que se ve predominantemente de color verde, y son formada por cactáceas columnares que también los frutos sirven para la realización de vino, que es ocupado de manera ritual en la celebración de Año Nuevo en junio y julio. Ahora, empezando ya con el tema central de la ponencia y primero hay que situar un poquito los elementos de la bandera de la nación Comcac. Hablando con los habitantes de la nación, comentan que lo principal de la bandera evidentemente son los colores. Estos representan parte de su historia y de su geografía. Por un lado, el color rojo representa la sangre que fue derramada por los guerreros en el choque con los españoles. El blanco representa la paz que hasta actualmente se extiende con los mestizos, y el azul representa el mar, de donde se obtiene la mayor parte de sus alimentos. Por otro lado, Magui en su etnografía registra que estos colores también tienen que ver mucho con la pintura facial que los Comcac realizan, perteneciente y dando pistas de lo que compone la geografía del lugar, siendo el rojo el almagre, que es el óxido de hierro, el blanco el yeso, y el azul un raro mineral de la zona que se llama dumortierita. Las flechas remiten también al pasado de los guerreros y los cazadores. Asimismo, el venado remite a los antepasados como una muestra de ellos, y las estrellas, también conocidas como las Cuamcoy, representan 3 mujeres que durante la guerra con los españoles rezaron y cantaron para que esta guerra cesara.
De tanto rezar, las mujeres se elevaron, convirtiéndose en el cinturón de Orión. Algunos registros también comentan que las estrellas podrían ser lo que nosotros conocemos como las Pléyades, las 7 hermanas, que en la historia Comcac se comentaba, o bueno, se registra, que al dar a luz alumbraron el cielo. Sin embargo, lo más aceptado hasta ahorita y lo que se ha registrado y también lo que yo he percibido es que las Cuam son en realidad el cinturón de Orión. Ahora sí, entrando ya hacia la cacería, encontraríamos 3 momentos. Un primer momento registrado por Magui todavía es, digamos, el momento pasado, alrededor de desde 1900 hasta 1960, más o menos, que bueno, en realidad se extendió un poco antes, ¿no? Que sería una cacería generalista vinculada con la organización en los clanes. Esta cacería generalista se daría en todo el territorio de la nación Comcac, extendiéndose hasta Bahía de Quino, y esta actividad se realizaría tanto en islas como en la parte continental, y serían la obtención de alimentos primordialmente de la tortuga caguama, la tortuga marina, los tiburones y algunos peces de mayor talla, y el pelícano. Y estos también a su vez se conformarían como deidades tutelares, que serían protectores de las zonas. La tortuga caguama mayormente relacionada con el mar y la costa, el tiburón, que en realidad, aunque el clan se llame clan tiburón o banda tiburón, no es solamente la deidad tutelar, más bien el tiburón sería un representante de todos los peces de gran tamaño que el mar posee y protector de estos, ¿no? Y el pelícano sería el protector, la deidad tutelar de las islas. Aquí ocurre una parte curiosa, ¿no? Si bien no se registra que el venado sea una deidad tutelar, los acercamientos a campo han demostrado que en realidad esto es un fuerte vínculo con el pasado de la nación. De hecho, se cree que al morir un Comcac, un Cuiqui, que es el singular de las personas, al morir un Cuiqui, este reencarna en venado y deambula por el desierto cuidándolo. Pero hasta el momento no se ha registrado que sea una deidad tutelar, aunque estaría en discusión todavía. Entonces, esta cacería también correspondería a las diferentes edades de las personas. Las cacerías de menor tamaño, como la de las liebres, los conejos y algunos reptiles, estaría vinculada con los niños y los jóvenes. Y esto tendría la función de que los niños y los jóvenes abstrayeran cómo es el movimiento de los animales y este movimiento incorporarlo a ellos y en algún momento cuando sean adultos y sean ya la caza mayor en venado, tiburón, caguama, inclusive puma o lince, estos movimientos sean ocupados para la emboscada de los animales. Entonces vemos aquí que la conformación de clanes y la presencia de deidades titulares por clanes según lo que se caza, existe una construcción fuerte y simbólica del medio ambiente. Aquí podemos ver unas láminas de la etnografía de Magui, en donde se ve a los cazadores de la nación en posición de lanzamiento, la fotografía en posición de descanso, y estas dos últimas láminas, que son las de su lado izquierdo, son las puntas de arpón con las que se ocupaba la obtención, para las que se ocupaban la obtención de alimento marino. Inclusive yo comencé por la bandera, justamente porque estas posiciones, hablando con los pobladores, mencionan que están estrechamente relacionadas con la formación de la constelación de Orión. O sea, Orión sería el dictador de cómo es que cómo es la técnica de cacería y cómo es la técnica de lanzamiento con arco. Si bien ahorita ya no se caza con arco por cuestiones prácticas, es más fácil cazar con rifle, en algún momento fue así y en algún momento, como comentan los pobladores, Orión dictaba cómo se cazaba. Y también dependiendo el movimiento de las estrellas y en la posición del año en la que estuviera la constelación de Orión, iba a ser el momento en que se iniciaba la cacería. En un segundo momento podemos ver ya digamos una cacería un poco más en la actualidad, que es de hecho la que yo estoy presenciando, en donde estas reminiscencias simbólicas se han heredado solamente a una familia, ya no es el general de la comunidad quien lo realiza, sino que ya están muy particular a solamente una familia que antiguamente habitaba la isla Tiburón. Al momento de ir a cazar y prepararse el cazador, se hace un canto de petición de aparición.
Este canto consiste en que el venado se presente ante los ojos del cazador y la cacería no sea tortuosa. También, junto con ello, se ubicarían las mejores zonas de cacería, siendo mayormente los matorrales con presencia de cactáceas columnarias, porque estas cactáceas sirven de sombra para los venados por el duro calor de Sonora, y de esta manera se ubica más fácilmente al venado. Una vez que se encontró el venado, esto lo pongo entre estrellitas, porque solamente lo vi una vez, lo pude ver una vez, aunque lo vi varias veces con una sola familia, con un solo cazador, en el que se hacía una petición de la guía de bala. Esto es decir, de que la bala fuera a impactar totalmente con el venado y el venado pudiera morir. Después vendrían, cuando el venado muere, 3 momentos. Un momento en el que se le libera al venado de su espíritu, que bueno, hablando con los pobladores, en realidad no se le libera del espíritu, más bien se libera al antepasado que contiene el venado, ¿no? Se le libera golpeándolo con una planta de la zona, que es la planta del torote, Jatropha cuneata, que inclusive sirve para la cestería tradicional. Al momento de que al venado se le liberó de su antepasado, entonces procede, si es el primer venado que se caza por el cazador, se procede a consumir el hígado o el corazón. De esta manera, el cazador para las siguientes cacerías tendría buena suerte en la actividad y no tendría que batallar tanto, digamos, para obtener la carne. El venado ya liberado se llevaría entonces a las localidades y aquí se repartiría con los más ancianos de la localidad, y de igual manera el cazador no tendría que consumir la carne. Si la consumiera, entonces recaería sobre él la mala suerte y jamás volvería a cazar, según lo que se cuenta. Y en otro momento, esta es una sanción tanto simbólica como social, digamos, que es la sanción de la no muerte. Si el venado es impactado por la bala, pero este animal logra escapar y el cazador no logra obtener la carne, entonces el desierto castigaría al cazador por no haber matado y por solamente haberlo lastimado. Lo que yo de repente veo aquí y me gusta también comentar es de que este tipo de conformaciones mentales, este tipo de estructuras intelectuales que los COMCAC tienen, sirven demasiado para la conservación de los animales. Esto ya entraría un poquito más en discusión en temas de etnobiología o etnoecología. Después, un tercer momento, que es con el que está conviviendo este segundo, ya entraría el discurso del desarrollo y la introducción del borrego cimarrón a la isla Tiburón. Naturalmente, la isla Tiburón no cuenta con borrego cimarrón, más bien habita en la zona continental y fue introducido como pie de cría en 1975 como programa de conservación para reintroducir borrego cimarrón a las partes montañosas de la zona continental. Posteriormente, y en 1994, ya con los movimientos zapatistas, los COMCAC se dieron cuenta de que podían tener mayor control sobre sus recursos naturales y entonces contrataron a una serie de biólogos para que se institucionalizara las hectáreas, las 211,000 junto con la isla, y se convirtieran en una UMA. Y estos ecólogos se encargaron de entrenar como paraecólogos a los COMCAC, es decir, como una especie de técnicos en ecología, pero de manera informal, para cuidar a los animales de la isla y poder aprovechar de manera eficiente los recursos ecosistémicos. Entonces, los COMCAC se convirtieron en proveedores de servicio turístico cinegético, enfocando solamente la cacería al borrego cimarrón, y después se convertiría entonces el medio ambiente en una importancia mercantil. Ya como último momento, entonces estamos viendo que pasaron estas 3 imágenes que ustedes ven, ¿no?, de las diapositivas pasadas. Un primer momento en donde era una casa generalista muy ubicada a la divinidad y a la ritualidad y con deidades tutelares en cada clan, para después pasar a una cacería, digamos, con ciertas reminiscencias simbólicas y solamente enfocada a la obtención de alimento, y que solamente una familia utilizara digamos, los ritos y los cantos para poder liberar al antepasado. Algo que no comenté y se me olvidó hasta ahorita ver de nuevo el símbolo. Este símbolo que ustedes pueden ver con las flechas y la línea ondulada es un símbolo que un cazador dibujó en un momento que estábamos de cacería,
Y esto me comenta que si se realizó el canto, si digamos las actividades no han recaído, no les ha recaído mala suerte y todo llevan bien, pero aún así no pudieron encontrar al animal, entonces esto se dibuja en la zona donde se comenzó la cacería a manera de petición al desierto y de que la siguiente vez que se case se realice una cacería adecuada. De hecho, el cazador que dibujó esto me comenta que solamente esto es algo que ha hecho él con su abuelo y con los antepasados. Es decir, que entonces podemos ver aquí perfectamente la línea de herencia, digamos, simbólica que ellos practican. Y ya un tercer momento muy diferenciado de estos sería la introducción del borrego cimarrón, que solamente es el factor de interpretación del ambiente como obtención de economía. Y muchas gracias. No se ve la última diapositiva, pero muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, continuamos con la siguiente ponencia. Bueno, entonces continuamos con Henry Leal Ramírez y Carla Itzel Sánchez Agüero. ¿Se encuentran presentes en línea? Ah, bueno. De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su ponencia se titula El ritual propiciatorio de lluvias en la cueva de San Marcos, en Atlamajalcingo del Río, en Guerrero. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, antes de empezar, quiero pedir una disculpa, puesto que teníamos planeado asistir de manera presencial al coloquio, pero por cuestiones de salud no podemos, como dijeran por ahí, uno propone y Dios dispone, ¿no? Entonces, pero más sin en cambio, las ventajas de la conectividad nos dan la oportunidad de manifestar nuestro trabajo, que a continuación se los voy a leer. Teníamos unas diapositivas, pero por el momento no las tengo a la mano, puesto que estamos así que un poco aislados. Estoy desde el celular, pero trataré de decírselos a grandes rasgos. En el mes de abril y mayo son meses especiales para diversos pueblos originarios en el estado de Guerrero, ¿no? Que sobre todo en la región de la montaña. Pues es el tiempo en el que se organizan para dar inicio al cumplimiento con el ciclo agrícola, el cual desde tiempos inmemoriales está ligado en una serie de festividades, rituales, destinados a generar las condiciones óptimas para tener una buena temporada de lluvia y una buena temporada de cosecha para los pobladores de dicha comunidad. Las fiestas religiosas de índole prehispánica, el sincretismo, la herencia de la evangelización, están presentes en todas las poblaciones, sobre todo en esta que abordaremos, así como las otras de las religiones del estado de Guerrero. En los meses de abril y mayo son los que presentan más variación de ceremonias por el inicio de temporada de lluvias. Por ende, las ceremonias rituales agrícolas permiten la generación de lluvia y fertilidad hacia la tierra en los diferentes pobladores de la comunidad. Las fiestas determinadas para la producción material y espiritual de los pueblos que practican tradicionalmente la agricultura de autosubsistencia, principalmente lo que va a ser la siembra del maíz, de temporal y otras diversidades de alimentos que se asocian, como va a ser el frijol, la calabaza, el ejote, y cabe recalcar que en estas comunidades se siembra mucho lo que van a ser los quelites, la gran variedad de quelites que abundan en el estado de Guerrero. Los diversos rituales propiciatorios de lluvia son similares entre sí y suben a la cima de cerros, bajan a profundas barrancas, entran en interiores de cuevas, riegan con sangre de animales los manantiales, ofrendan en pozos, etc. Sus ritos sagrados están vinculados y entrelazados con ritos católicos romanos. La cruz, por ejemplo, es la sustitución de las deidades agrícolas, pero a su vez es su vinculación con los santos y vírgenes novohispanas. En todos los lugares sagrados indígenas, la ritualidad está vinculada entre santos patrones, las cruces
y una deidad prehispánica propia de cada ritual, de cada comunidad que así lo convenga, ¿no? Entonces, ya entrando de lleno en lo que va a ser este ritual propiciatorio de lluvia en Atlamajalcingo del Río, cabe recalcar que Atlamajalcingo del Río es un poblado perteneciente al municipio de Tlapa de Comonfort, que está ubicado en la región de la montaña del mismo estado de Guerrero. Este pueblo se encuentra, es muy conocido, de hecho, por sus grandes costumbres que tienen. Cabe recalcar que ya ahorita en esta época, que va a ser la época de Día de Muertos, tienen una costumbre y unos ritos de ir a recibir a sus santos, que es muy conocido y están cordialmente invitados por si gustan presenciarlos y vivir esa experiencia de manera presencial, pueden asistir. Pero en este caso nos enfocaremos en su otro ritual que es propiciatorio de lluvias. Este poblado se encuentra a un lado de lo que es el río Tlapaneco. Este rito propiciatorio de lluvias es en el 25 de abril con devoción al santo patrón, bueno, no es santo patrón, más bien dicho, es un santo, es con devoción al santo de San Marcos. Cabe recalcar que en esta comunidad la mayor festividad que se festeja aquí y que es la fiesta grande del pueblo es una fiesta muy particular, es la fiesta de los Santos Reyes. Le festejan a los tres Santos Reyes. Este pueblo es un pueblo mágico, puesto que ha tenido diferentes hechos que han marcado su historia como población. Un hecho importante fue el que ocurrió hace ya unos años, cuando dicen que aparecieron del cielo una bola de fuego y cayó en un cerro, en un cerro que está en la entrada, y se formaron la figurilla de los tres Reyes Magos, ¿no? Entonces ahí fue donde creció más su devoción a los tres Reyes Magos. Más sin en cambio, como la mayor parte de la población son campesinos y se dedican a la agricultura, tienden a hacer estos rituales propiciatorios de lluvia, sobre todo el 25 de abril. Desde muy temprano, las familias, sobre todo las que están muy allegadas a este santo, se preparan para hacer este ritual propiciatorio de lluvias. Acuden a los que van a hacer, se les conoce ahí rezanderos, que son aquellas personas que hablan una lengua náhuatl y se dedican a hacer rezos tanto en náhuatl como en español, ¿no? Entonces, se juntan todos los pobladores días antes para acordar bien cómo va a ser esto. ¿Por qué? Porque desde la mañana, desde muy temprano, se levantan desde lo que es las 5 de la mañana para empezar a hacer tortillas a mano. Ahí en el poblado tienden la costumbre a siempre comer con tortilla de mano. Entonces, desde muy temprano, las mujeres de las familias se preparan y empiezan a hacer tortillas de mano. Las empiezan a elaborar y hacen cantidades enormes, puesto que para esta petición de lluvia la organizan ciertas familias con devoción a San Marcos y sobre todo que tienen cultivos de ya sea lo que fuese maíz, calabaza, flor, de cempasúchil, quelites, entre otras, se organizan para hacer este ritual y así no les falte la lluvia en este temporal. Entonces, desde muy temprano ya empiezan lo que va a ser hacer las tortillas. Las familias que están más allegadas, organizadas, juntan o, digámoslo así, sacan de sus ganados lo que va a ser chivos, tienen que ser chivos macho, un macho y una hembra, llevan lo que van a ser gallinas, tiene que ser también pareja, un gallo y una gallina, y todo eso los llevan vivos. Agarran unos pequeños idolitos que tienen dentro de la comisaría municipal, el mayordomo se los entrega a la familia que vaya a hacer el ritual propiciatorio de lluvia o a las familias que se organizan, y mediante un carro cruzan lo que va a ser el río Tlapaneco para posteriormente llegar a la punta del cerro. Es un cerro que está colindando con otro pueblo que se llama Xochuca. Entonces, en ese cerro llegan hasta la punta y hay muchas piedras. Para llegar van con camioneta porque pues tienen que llevar bastante gente. Organizan también alquilar lo que sea una banda de viento o bien las mismas bandas de viento se ofrecen a participar en estos rituales propiciatorios de lluvia. Entonces, encaminados se van ya sea en transporte o algunos se van a pie, puesto que no es muy lejos, pero las condiciones de que hay muchos árboles, piedras, entonces prefieren muchos irse en carro. Hasta cierto punto llega el carro, de ahí del carro se bajan y se van caminando hasta donde va a estar unos grandes montículos de piedra. Tenía unas imágenes ahí
lamentablemente no las tengo ahorita a la mano, pero son unos montículos enormes de piedra y adentro se ve una pequeña cuevita. Entonces, es ahí el por qué el nombre se le denomina la Cueva de San Marcos, porque hay una pequeña cuevita a la altura de, ¿qué será? Unos 2,5 metros a lo mejor, está de profunda, digo, de alta, y de profundidad llegará a lo que va a ser unos 8 metros a lo mejor, no, no es muy profunda, pero sí es una cuevita así inclinada hacia abajo, pura piedra. Los mismos pobladores tienen a las afueras de la cueva a un como tipo patio plano, que en esa época, pues como todavía no empiezan las lluvias, está un poco seco, hay maleza, se ve seco. Entonces, llegan ahí la gente, llega el rezandero, llega la música de viento, llega la gente, además, que se quiera involucrar a que sea participar, simplemente nomás por ir a ver, por ir a convivir, o incluso gente de otros pueblos que son igual agricultores y tienen como que esta fe a San Marcos, pues van, ¿no? Llevan sus veladoras, sus ramos de flores y conviven con los pobladores de Tlamajalcingo. Bueno, una vez que llegan a la cueva, el rezandero empieza a rezar en lo que va a ser la lengua náhuatl. No tengo aquí la mano las hojas agarré un diálogo que decía y que era muy importante, ¿no? Entonces, empieza a hablar en lengua náhuatl y lo que va a hacer es que las familias empiezan a llevar los animales, que si es el chivo y la chiva, la gallina y el gallo. Entonces, ese es el rezandero quien les da lo que va a hacer con un cuchillo, les va a cortar el cuello. ¿Para qué? Para que empiece a derramar la sangre por todas las piedras que están en la cueva. Igual con las gallinas, les cortan el cuello y empiezan a derramar sangre por donde quiera. Una vez que ya hayan derramado la sangre, empiezan la demás gente a partir el chivo. Lo parten desde lo que va a ser todo su estómago, lo empiezan a pelar, la piel la agarran y la meten en lo que va a ser la cueva. Cabe recalcar que nadie puede entrar a la cueva si no se ha derramado la sangre. Una vez que ya se derramó la sangre, ahora sí, entran con la piel, la dejan ahí en una piedra, lo que sea, ahí la dejan. Igual con las plumas de la gallina, las plumas de la gallina la despluman y la empiezan a tirar en la entrada de la cueva. Una vez que le abren el chivo del estómago, la panza y todas sus vísceras, pues, todos sus órganos internos, las extraen y los entierran en la entrada de la cueva. ¿Por qué dicen que los entierran? Estaba entrevistando ahí a algunos pobladores de cuál era el significado, cuál era el fin de por qué enterrar los órganos internos, tanto del chivo, la chiva, de la gallina. Me decían que era más que nada porque hace referencia a la cosecha que van a sembrar, ¿no? Que florezca, que sea fértil, que la tierra tenga esa fertilidad incluso, ¿no? Entonces, ahí está el por qué, el sentido de enterrar todos los órganos internos de los animales, ¿no? Entonces, una vez que ya le sacaron todos los órganos, los pies están ahí, lo que empieza a hacer la población es con la música de viento, empiezan a tocar música de diferente índole, no importa la música que sea, no tiene que ser música religiosa, ni música alegre para convivir. Entonces empieza la música, las señoras pues ya llegaron ahí con las cubetas de tortilla, ahí mismo empiezan a prender fuego, ¿por qué? Porque dice que deben de consumirse la carne, no se debe de regresar ni de tirar la carne, se debe de consumir ahí mismo. Entonces la gente ahí, los señores empiezan a destazar el chivo, la gallina la empiezan a preparar, que si en un caldo porque es muy temprano, o bien lo empiezan a hacer ¿cómo se le puede llamar? Como tipo barbacoa, la empiezan a hacer y pues ahí la costumbre es de que la barbacoa la hacen enterrada o algunos la hacen en olla de vapor, pues ahí las condiciones lo único que les permite es que la hagan en olla de vapor. Entonces las meten ahí, empiezan a cocer la carne para posteriormente estar ahí rezando con el rezandero adentro. Cabe recalcar que en esta cueva de San Marcos no hay ningún santo adentro, no hay ninguna cruz afuera en la entrada, no hay ningún símbolo religioso.
simplemente la gente, a través de que de cierta manera tienen ese sincretismo religioso y están arraigados muy profundamente a su cosmovisión indígena y antigua, prehispánica, y a su cosmovisión ya religiosa impuesta por la evangelización, simplemente dicen, yo voy a la cueva de San Marcos, pero no hay ningún santo ahí que diga, ahí está el San Marcos, o ahí está una cruz que haga devoción a la religión. No, simplemente es la devoción que tienen a San Marcos en esa cueva. Estaba preguntando que por qué ahí en ese lugar, en esa cuevita, ¿no? Pues la gente desconoce, dice, no, pues no sé, ya desde cuándo se hacen ahí en ese lugar. Desconocía. Entonces me empecé a preguntar más, empecé a investigar con las personas un poco mayores, pero no me daban respuesta. Más adelante, en un libro de Daniel de Job, encontré por ahí que estaba ¿cómo se le podría llamar? Que ese era un señorío, había como un lugar dentro que tenía un poder jerárquico, vaya, por así decirlo, dentro de lo que va a ser todo Tlapa Tlachinolan. Entonces, es ahí donde anteriormente que les decía que estaba ese cerro muy pegado a lo que va a ser el poblado de Axoxuca. En ese poblado de Axoxuca se han encontrado, muy cerca de esa cueva, lo que van a ser artículos de piedra. Se han encontrado molcajetes de piedra, pues imagínense, ahí no hay como que casas porque es cerro todavía. Han encontrado molcajetes de piedra, metates de piedra, metlapiles de piedra, muchas cosas de piedra. Entonces, no, se cree que muy probablemente a lo mejor ahí anteriormente haya sido algún lugar de sacrificios o algo similar, ¿no? Entonces, es por eso que se hizo cueva. Como tal, no se sabe por qué es ahí, pero es como que lo más lógico que pude encontrar, puesto que no me podían dar respuesta a algunas personas del mismo poblado. Entonces, una vez que pues se cose la carne y todo, empiezan a convivir ahí mismo, empiezan a convivir, la gente sigue llegando, gente externa, lleva lo que va a ser veladoras, flores, con devoción a pues de que haya lluvia, ¿no? Haya fertilidad, tenga una buena cosecha. Se están ahí desde lo que va a ser desde muy temprano de la mañana hasta horas muy tarde como lo que va a ser 5, 6 de la tarde, casi cuando esté por ocultarse el sol. Entonces, lo que dejan ahí es sus veladoras, el rezandero pues te agarra a rezar, dejan lo que va a ser flores, dejan todas las vísceras enterradas, las pieles las dejan ahí en las piedras, y una vez que se acaba todo esto, lo que hacen es retirarse, se retiran sin más que hacer. Pero nos preguntábamos qué pasa después con las pieles, qué pasa después con todo lo que se queda enterrado, ¿no? Lo que pasa es que llegan lo que van a ser algunos buitres, por así llamarlos, bueno, creo que se llaman sopilotes, si no lo recuerdo, son sopilotes, llegan y se llevan la piel. Se llevan la piel, empieza lo que ya va a ser la lluvia, la misma lluvia empieza a podrir todos los órganos que se quedaron enterrados y no es por mentirles, pero todo ese lugar empieza a enverdecer bastante bonito, salen unas flores ahí, de las mismas flores que dejan, pues se secan, las se vuelven semillas, los pétalos, y nacen flores de todas las flores que hayan dejado, ¿no? Entonces se convierte en un lugar muy bonito, las piedras quedan manchadas de sangre, y ese es el objetivo del ritual de propiciatorio de lluvias, ir a hacer que la tierra se vuelva más fértil, ¿no? Entonces, como tal, no tengo el trabajo completo, pero estoy contando a grandes rasgos lo que viví y lo que me contaron algunos pobladores de ahí, y esto le ha llevado mucho a la población de que año con año lo realicen y se ve en sus cosechas. Además de que algunos pobladores de ahí tengan acceso a lo que va a ser el río Tlapaneco para desviar canales, también se guían mucho en lo que va a ser el temporal de lluvias y les ha funcionado porque Atlahualcingo es uno de los lugares o los pueblos de Tlapa donde mayormente producen lo que va a ser quelites, hierbas, maíz y de gran variedad de verduras. Entonces, como tal, ese es un ritual propiciatorio de lluvias que ha funcionado y lo han mantenido hasta la fecha. Es un pueblo que todavía sigue hablando su lengua natal, que es el náhuatl, y es un pueblo que la verdad vale la pena conocer y con muchas costumbres y tradiciones que hasta la fecha prevalecen. Entonces,
De mi parte es como que a grandes rasgos la experiencia, o sea, contada, puesto que no tengo todo el material a la mano, pero sería todo de mi parte. Henry. Y continuamos con Wendy Escudero. ¿Se encuentra en línea? Sí. Bueno, con Wendy Escudero Trinidad, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Y su ponencia se titula El Cerro Brujo, cosmovisión del mundo otomí a través de la naturaleza y el ritual en San Pablito Pahuatlán, Puebla. Adelante, Wendy. Muchas gracias. ¿Me permito compartir pantalla? Listo, ¿lo logran ver? Bueno, buenas tardes. Agradezco la presencia de todas y todos los que nos acompañan en este siguiente día de trabajo. Me presento, soy Wendy Escudero Trinidad, socióloga rural por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, agradecer primero al Observatorio Coyuntural Antropológico y a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que posibilitan este primer congreso para la difusión de las investigaciones. Y también agradecer por la aceptación de mi ponencia con la finalidad de compartirles un poco sobre mi investigación, mi etnografía y mi trabajo de campo. Mi ponencia se titula El Cerro Brujo, cosmovisión del mundo otomí a través de la naturaleza y el ritual en San Pablito Pahuatlán, Puebla. Bueno, el proyecto se inscribe dentro del proceso de investigación para mi tesis de licenciatura. Para los fines de hoy nos proponemos como objetivos pues dar cuenta de uno de los procesos socioculturales que integra y sostiene la vida comunitaria. También comprender la relación que existe entre naturaleza, prácticas rituales y la comunidad para la realización de este ritual anual. Y de manera importante conocer el proceso de ritual a través del cual se ve manifestado el culto a ciertos elementos del ecosistema. Para ello nos apoyamos en una metodología cualitativa y bueno, mencionar que mi investigación y el trabajo de campo lo hemos venido realizando desde 2019 a 2021 y de ello nos valimos de la observación participante, la etnografía, también realizamos entrevistas informales en comunidad, entrevistas semiestructuradas con los organizadores del ritual y conversaciones con los creyentes o acompañantes durante el trayecto y también el uso de la historia oral que nos ayudó a construir y a comprender un poco cómo se realizaba y cómo se organiza pues este ritual que se realiza año con año en la comunidad. Para ello partimos de ciertos conceptos que también nos ayudan a comprender mejor el tema. Por una parte, el ritual lo vamos a entender como este conjunto de acciones ceremoniales que se realizan de forma reiterada, que poseen un valor simbólico representativo. Se trata entonces de todas estas acciones con una ideología, con una tradición cultural específica. Estas se adscriben a ciertas cosmovisiones y esto es entendido como toda visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en el que viven y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre. La cosmovisión, por lo tanto, incluye también todas estas nociones acerca de las fuerzas anímicas del hombre y de su cuerpo como imagen y representación de ese mismo cosmos. Si bien estos rituales se realizan en diferentes geografías, pues también forman parte de culturas específicas. Entonces, comprendemos a la cultura como todo este complejo sistema vivo que se compone tanto de elementos heredados, tanto del pasado como de influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura, entonces, es un sistema de conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones,
un sistema que rige, ostenta y ordena la interpretación de las cosas, las pautas de conducta, los modelos internos y todo un conjunto de normas que rigen y organizan a los miembros frente a otros miembros y, claro, frente al mundo. Por otra parte, pues también la realización de todos estos rituales denota y reafirma la identidad indígena, y esta la vamos a entender como esta serie de rasgos o atributos que son característicos de las personas o de ciertos grupos sociales y que se logran diferenciar entre sí. Pasando a nuestra zona de estudio, nuestro marco etnográfico contextual, ubicamos a San Pablito como... San Pablito se localiza en el estado de Puebla y forma parte de la región norte, Sierra Norte de Puebla, también conocida como la Huasteca Poblana, y es una de las 34 comunidades que integran a Pahuatlán de Valle, su cabecera municipal. San Pablito es conocida por ser la cuna del papel amate. Este tradicional papel que es elaborado a base con la corteza de árbol de una manera artesanal y que sirve principalmente para fines rituales y de curación que ocupan los chamanes, los curanderos o bien los brujos. Pero también el uso del papel ha transitado pues, a ser un objeto comercial, artesanal, que se vende como mercancía en diferentes lugares. Parte de esta complejidad también que hay en San Pablito, pues es por todo este entramado económico. Dentro de la comunidad existe una intensa labor comercial vinculada a la producción de papel amate, de artesanías de chaquira y también la elaboración de extraordinarios textiles tradicionales, es decir, bordados. También las remesas como producto de la migración a Durham, Carolina del Norte, pues también dinamizan fuertemente la economía de las familias otomíes. De manera específica, uno de los procesos culturales de San Pablito que denotan cultura desde hace mucho tiempo, pues es justamente el bautizo de las semillas, donde cada 24 de diciembre se celebra este evento como parte del ciclo ceremonial otomí. Este se realiza con la finalidad de hacer peticiones a los señores del monte y a los dioses semillas, con la finalidad de que brinden buenas cosechas para todo el pueblo, también brinden protección y salud. Para la participación de este bautizo tenemos a 3 diferentes actores sociales que permiten la realización de este proceso. Por una parte, el curandero, que va a ser el Badi, él se va a encargar de la logística y de elaborar los adornos en flor, confeccionar los altares, el baúl de las semillas, la cruz del altar, y él solamente va a tener como la habilidad, el poder para recortar el papel amate y también a través de su palabra darle vida a estos espíritus. Por otro lado, las mujeres se van a encargar de preparar la comida, en este caso el tradicional mole o atole, también se van a encargar de matar gallinas, moler en el metate, echar tortillas. Y el pueblo, en este caso, el resto del pueblo coopera con dinero, con papel, con algunos rollos de papel amate o con algunos cuartillos ya sea de frijol, de maíz, dan gallinas, veladoras, refrescos o cualquier otro insumo que se requiera, como por ejemplo flores. Pues bien, dentro del mundo interior, el cerro en este momento va a ser el que va a proveer al pueblo del mejor ganado. Pues el cerro va a ser en ese sentido el lugar de origen, el lugar de gestación, es decir, una matriz húmeda que va a propiciar el surgimiento de la vida. Es por ello que la semilla no es solamente un vegetal. Para los otomís, la semilla va a ser una partícula minúscula a partir de la cual se van a desenvolver en él múltiples espacios de vida. Por ello, la milpa va a ser este gran universo que va a ser dador también de vida. Y aquí tenemos algunas fotografías que marcan el inicio de este ritual. Tenemos aquí en la primera fotografía al curandero Alfonso, que da la bienvenida y que da el permiso y que habla con los dioses para pedir su permiso, venerarlos, limpiarlos y hablar con ellos. Por otro lado tenemos la canasta, que es ahí donde tenemos a los dioses, diferentes adornos, flores, con los que van a dejarle las ofrendas posteriormente al cerro brujo. Y pues aquí tenemos representado algunos de los recortes en amate
sobre algunos espíritus de las semillas. Una de las ofrendas que se ofrecen en la comunidad es la ofrenda a la sirena, o como ellos se llaman, también es una deidad del agua. También se le brinde toda una serie de rezos, de cantos y de alimentos para que ella pues siga proveyendo de agua a la comunidad. Estas semillas se guardan en un baúl que viven o que son resguardadas en la casa de las semillas y que solamente son abiertas una vez al año con la finalidad pues de cambiarles de ropa, darles de comer, limpiarlos, alegrarlos a través de la música y la comida. En este baúl de las semillas se encuentra el espíritu del chile, del maíz, de la piña, el jitomate, caña, cacahuate y frijol. Y parte importante de estas semillas es porque también estos alimentos forman parte de la alimentación diaria y también son cultivos que se dan en la comunidad. Continuando con el ritual, en la noche del 24 se brinda el saludo y la limpia. En este momento, los curanderos ofrecen rezos y cantos a través de su palabra en otomí y purifican el ambiente con copán para que los santos puedan descansar. Al día siguiente, los mismos curanderos tienen que bailar con los dioses para alegrarlos. Y los que tocan música son el son de alabanza y de costumbre. Para el día 25 se hace una procesión hacia la montaña de los dioses. Esta se celebra el 25 y se hace con la finalidad de cerrar el ciclo ritual anual. En él se ofrenda, se venera y se agradece a las deidades y a los espíritus de la naturaleza. El recorrido hacia el cerro se hace en forma de procesión para llevar ofrendas a los señores del monte. Entre música de son se aroma el camino con copán para purificar el recorrido. Y aquí tenemos el cosmograma otomí. Son los señores del monte, que son estas deidades de la naturaleza, a los que se les van a ofrecer ofrendas por ser los protectores de la comunidad. Tenemos, por ejemplo, a estos dioses que integran la montaña de los dioses que viven ahí y se les pide su permiso para poder entrar, como la Madre Tierra, el Señor del Monte, el Dios del Viento, la Casa Grande, la Señora del Agua y el Cerro Brujo. A ellos se les van a hacer diferentes rituales, se les va a entregar comida, aguardiente, cigarros, copán, galletas, flores, música y también se va a danzar con ellos. Este ritual hacia la montaña de los dioses es con la finalidad de agradecer a los dioses y a los espíritus de la naturaleza por las buenas cosechas obtenidas durante el año, también con la finalidad de que cuiden a la comunidad. También pues se hace para continuar con este ciclo de vida y recordarles pues que ellos forman parte de la vida indígena y que están presentes en la vida indígena. También es una forma de mantener en armonía los vínculos con las deidades que componen este complejo ecosistema y las personas de la comunidad. Y aquí tenemos representado en estas fotografías la ofrenda a la Madre Tierra. A ella se le ofrece, por ejemplo, una gallina. Se le ponen ceras, gallinas blancas, flores, agua, pan, cempasúchil, aguardiente, chocolate y dulces. Al finalizar de poner todo esto en su ofrenda, los músicos tocan y tenemos que bailar con ella. Esta ofrenda es la que se da al Señor del Monte y él es la máxima deidad y es el mayor protector de la comunidad. Por otra parte, también los músicos, como representantes de este ritual, tocan son de costumbre para poner contentos a los señores del monte a través de música de guitarra y de violín. En este momento vemos cómo también el ritual también se musicaliza. Y bueno, ya la última ofrenda es justamente al Cerro Brujo, o también conocido como el Cerro de los Curanderos.
y es el sitio más sagrado para los curanderos, ya que es ahí donde realizan sus trabajos de curación, donde también despiden a los espíritus malos y también les agradecen a los espíritus buenos por todo lo que se dio en todo el año. En ese sentido, la montaña va a ser este ente que va a proteger y va a proveer al pueblo. El cerro, en ese sentido, va a ser como este lugar de los adoratorios prehispánicos que se siguen pues venerando. Finalmente, a manera de conclusión, vemos cómo a través de este ritual hay una compleja vida organizativa en la comunidad, pero también se refuerzan los lazos comunitarios y tenemos una participación juvenil que todavía pues se todavía realiza y acompaña a los abuelos para que vayan a pedir las ofrendas, a dar las ofrendas a los dioses. Y bueno, con esto termino y agradezco la escucha. Gracias. Muchas gracias, Wendy, y muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos y a todas las ponentes. Y continuamos con la ronda de preguntas. Jorge, si puedes pasar acá en la mesa, por favor, porque hay varias preguntitas. Voy a leer unas. Voy a comenzar por las preguntas que están en el chat en vivo de Facebook. La primera pregunta es para Ofelio. Daniela Sandoval pregunta, para la parte de adelantar la muerte, ¿con cuánta antelación era? Otra pregunta es, ¿se le daba algún cuidado particular a la persona para este proceso? Una vez que se le lanzaban las flechas al cuerpo, ¿había alguna seña que indicara al brujo que lo había matado? Esas son las preguntas para Ofelio. Hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, la primera pregunta, ¿con cuánta antelación se hacía? Por lo general, una de las observaciones que tenemos registro que decían los chamanes era el que dejase de hablar y el que dejase de comer y beber agua. Algo que incluso para nosotros, los occidentales, es una señal de que ya está por llegar el final de una persona. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Se le daba algún cuidado particular a la persona para este proceso? Probablemente los comunes que nosotros daríamos, ¿no? El de acompañarlo, el de tranquilizarlo en caso de que tengan alguna reacción como de susto o de nervios por el inminente final. Pero aparte de ello, no sabemos. Y la siguiente pregunta, ¿había alguna seña que indicara al brujo que lo había matado? En el caso del lanzamiento de las flechas, ya se hacía cuando el individuo ya había muerto. No era un ritual antes de la muerte, era un ritual después. Cuando ya moría, pasaba todo eso. Porque se creía que al momento de la muerte, como que el cuerpo quedaba un cascarón, entonces el hechicero podía tomarlo o es el momento más débil que tiene el individuo que había fallecido. Entonces no se esperaba a que muriese, sino cuando ya estaba muerto. Gracias. David González pregunta para Jorge, ¿podrías comentarnos sobre tu marco teórico y metodológico? Pues nos ayudaría a pensar el análisis que estás realizando de tus datos etnográficos. Gracias. Bueno, el marco teórico y metodológico el marco teórico en particular aún se está trabajando, puesto que esto es un adelanto de lo que podrá ser un capítulo de mi tesis de licenciatura, pero estamos yéndonos sobre antropología simbólica, antropología política, económica y también por interés propio estoy yéndome hacia los estudios de las etnociencias, en particularmente la etnobiología y etnoecología. Y de marco metodológico, pues al menos ahí no, digamos que no
En campo yo no ocupo tal cual lo de un libro, digamos, que podría ser, bueno, hay distintos manuales, pero no sé, yo más bien malabareo con lo que tengo y también el contexto muchas veces me dicta por dónde guiarme. Regularmente a mí, y de hecho con los colegas que estoy en campo, nos gusta decir que aplicamos el método, que es así como una estampa muy particular del cine, que es el método, que algunos actores como Al Pacino y Robert De Niro ocuparon para realizar distintas películas, que era que si iban a interpretar a un taxista, por ejemplo, ellos fueran el taxista. Si iban a interpretar a una persona que estuviera en la cárcel, convivieran con personas que estuvieran en la cárcel. Entonces nosotros intentamos hacer esto, ver los fenómenos desde abajo y, como dice Viveiros de Castro, intentar entender los fenómenos, no pensando como ellos, sino más bien acompañándolos con el pensamiento y muchas veces interactuando ideas, ¿no? También, o sea, no, lo que siempre también se comenta muchas veces en la carrera, ¿no? De que no llegamos con esta estampa en la frente de el antropólogo como investigador, sino más bien un ser humano que quiere estar con ellos y que quiere aprender y que pues también obviamente se les dice claramente, ¿no? Para qué vamos y qué hacemos. Creo que eso más bien, no sé si por ahí va más o menos respondo la pregunta, pero eso es lo que tendría que decir. Gracias. Brian tiene 2 preguntas para Ofelio. La primera es, bueno, mencionas que las urnas funerarias son reutilizables. ¿Cuántas veces se pueden reutilizar? Y la segunda, ¿existe algún nombre del lugar al cual van los muertos? Saludos hasta el Paraguay. Saludos. Bueno, las urnas se pueden reutilizar hasta que se rompan, casi. No hay como que un estándar en ello, dependiendo mucho de la tribu. Eso sí, no se reutilizan después de que hay un muerto, porque son como los cofres, ¿no? Son como la última sepultura. Por otro lado, el inframundo, por el mundo subterráneo, no hay muchos registros sobre nombres específicamente. Los guaraníes podemos decir que los llaman Ubaga, que sería como el mundo del más allá. Pero otras tribus también guaraníes lo llaman Umaranén, que sería como la tierra sin mal, para dar algunos ejemplos. Ok. Ok. Sí, gracias. Vale. Bueno, la otra pregunta es para Jorge. Daniela Sandoval Morales. ¿La integración del borrego cimarrón al ecosistema cambió algo en la cosmovisión de los Comcac? ¿Lo han integrado a esta de alguna manera? Pues lo que he visto, lo que he platicado con los pobladores y lo que se ha registrado es de que no ha cambiado, digamos, o sea, no se ha incorporado el borrego cimarrón a la cosmovisión. El borrego cimarrón en algún momento estuvo en la parte continental, en las cadenas montañosas, disminuyeron sus poblaciones por la caza furtiva, esto ya como caza deportiva. Después, en el 75, se hizo un programa de conservación, se metió a la isla porque aquí no está de manera natural, y digamos que en la isla es un poco inaccesible meter tanto equipo, aunque ya después los Comcac lo hacen, de hecho meten hasta camionetas y todo con las pangas, pero bueno, se puso aquí el borrego cimarrón para que se pudiera repoblar las zonas donde la población de los borregos había mermado. Lo que yo, repito, he registrado y he leído en la literatura es de que no se incorpora el borrego cimarrón en ningún momento a la cosmovisión. Más bien lo que existe aquí ya es una transformación de esta cacería que en algún momento comentaba, con ciertas reminiscencias simbólicas y el primer momento con una fuerte carga de la cosmovisión, y que poco a poco se fue perdiendo por las diferentes coyunturas políticas y económicas al grado de solamente cazarlo por obtención de dinero, por un interés económico y un desarrollo económico. Que de hecho ahorita también hay diferentes disputas de la isla con el presidente López Obrador, que se quiere incorporar a la isla como sistema turístico para que se deje de cazar, pero los Comcac no quieren. Aquí digamos que
o sea, hacen falta un poquito más de análisis, pero digamos que lo que se está viendo también es una pequeña, un diálogo entre el Estado y la nación con su cosmovisión, en ver que pues, nosotros no queremos soltar la cacería porque también nos remite al pasado. O sea, quizá por ahí pueda llevarse, digamos, una integración del borrego a la cosmovisión, pero en principio no. Gracias. David González, para los ponentes en general, ¿qué pasaría si dejamos de usar conceptos tan clásicos de la antropología? ¿Qué pasaría con nuestra etnografía? Gracias. ¿Algún ponente? Si quieres yo, sí. Pues justamente es uno de los, o sea, ya platicándolo con mi director, es una de las problemáticas que constantemente me enfrento a ello, porque no me gusta utilizar, de hecho, términos como indígena, por ejemplo, o cosmovisión indígena, porque estamos remitiendo justamente al pasado de la antropología. O sea, creo que ya tenemos que ver diferente a los grupos humanos. Algo que, bueno, porque estaba un poquito accidentada la presentación de las diapositivas, por eso me puse un poco nervioso al final, y no pude terminar la ponencia, digamos, adecuadamente. Yo iba a mencionar que estos ejemplos de cambio nos pueden ayudar a ver a las sociedades humanas no como entes monolíticos creados de una vez y para siempre, sino que más bien tienen diferentes interacciones y diferentes dinámicas que los hacen cambiar en muchos modelos de pensamiento. O sea, creo que lo que ayudaría, que es, digamos, como la parte central de la pregunta, a las etnografías, pues es hacer una etnografía, de hecho, desde abajo, quisiera yo pensar. Algo así como lo que propone se me fue el autor, pero propone una idea de hacer unas etnografías dialógicas, ¿no? Más bien hablando con los etnografiados. Eso es lo que yo podría contestar. Gracias. Bueno, la última pregunta es que también es para ti, de Mariana Correa. ¿Por qué se le golpea al venado con la planta de torota y no con otra planta? Hablando con los cazadores, comentan que esta planta es la que otorga, bueno, en primer lugar la que más consume el venado, de la que más se alimenta, y es la que más vida le da, digamos, más vitalidad le da al venado. Entonces golpearlo con la planta es una especie de reconocimiento de que pudo vivir bien y de que ahora el alimento que él consumió se convertirá en nuestro alimento a través de la conversión digamos, antepasado y después en alimento. Eso es como la explicación que ellos me han dado, que se le golpea justamente porque es la planta que él consume y como un respeto al animal. Qué interesante, muchas gracias. Acá, en el público, acá la compañera quería preguntar, quiere preguntar algo. Ajá. Hola chicos, buen día. Yo tengo 3 preguntas para 3 ponentes, para Wendy, para Henry y también para Jorge. Entonces las digo y los dejo que respondan. Sí. Bueno, para Wendy, ¿qué diferencia o de qué manera podríamos nosotros entender este bautizo de las semillas, distinguiendo el rito de bautizo, digamos, como, pues, desde una perspectiva, no sé, católica, ¿no? Se entiende que es como liberar de un pecado original desde el catolicismo. ¿En qué sentido deberíamos entender el bautizo de las semillas? Y bueno, por un lado. Para Henry, la pregunta sería respecto a la cueva. Mencionaba Henry que no hay cruces, que no hay, por lo que entendí, señal alguna de un vínculo con la iglesia, digamos. Desde la etnografía o trabajo que ha hecho Henry, ¿qué nos podría decir? ¿La iglesia reconoce este ritual a San Marcos? ¿Qué hay ahí al respecto? Y finalmente para Jorge, nos mostraste la bandera de la nación Comcac, ¿no? Entonces me queda claro que hay una unión simbólica. ¿Hay un correlato jurídico de los Comcac? ¿Este concepto de nación tiene un correlato jurídico a decir de los apoyos que mencionaste que se les da por parte del Estado? Y gracias.
Bueno, soy Wendy. Respondiendo a su pregunta, sí, sobre este bautizo que no es católico y que más bien es indígena, es local, es otomí, tenemos que aquí se veneran y se respetan a semillas, se respetan a las deidades que habitan, cohabitan y conviven con los habitantes de la comunidad. Esa es la primera diferencia. En cambio, los bautizos católicos, pues tenemos que también se festejan a ciertos patrones, ciertas vírgenes, ¿no? En cambio, pues esta es, claro, una diferencia que las semillas se alimentan también se da vida a través de estas semillas, pues por medio de los rezos, de los cantos, del baile, de la comida, con la finalidad de que ellos protejan a la comunidad y sigan siendo dadores pues, de todos estos beneficios de los que goza la comunidad. Ese sería como por un lado. Sí, muy buena pregunta, yo creo la que me plantearon. Sí, hay algo muy, no sé si decirlo raro, extraño, curioso, pero no hay ningún indicio o alguna señal o algún símbolo religioso cristiano que diga que es pues parte de la iglesia. Como tal, en ningún momento nadie de la iglesia, ya sea monje, sacerdote o algo así que esté arraigado a la iglesia, participa en este ritual propiciatorio de lluvias. Prácticamente, como lo mencioné, hay unos idolitos que se extraen. Esos idolitos no están en la iglesia, esos idolitos los tiene el comisario municipal, la misma comitiva, lo que se le conoce como topiles o incluso le conocen como mayordomos, son los que se encargan de sacarlos y llevarlos hasta lo que va a ser el cerro. Los que se llaman rezanderos, no, pues no son, ahora sí que reconocidos por la iglesia, simplemente pues rezan en lo que va a ser su lengua náhuatl, pero no, la iglesia como tal no lo reconoce así como de que la fiesta, por eso digo, como tal no es fiesta patronal, simplemente es un ritual que lo hacen con devoción a San Marcos. La gente o las familias que participan ahí es porque tienen, es como que esa devoción o creen o son muy creyentes de lo que va a ser San Marcos. Y como pues en pueblos vecinos, otro pueblo que también va a ser Petlacala, donde también hay sí reconocido por la iglesia la fiesta de San Marcos en la petición de lluvias, ahí sí hay cruces. Digamos que es como que un poco imitación, pero como tal no están tan planeado por la iglesia, vaya. Entonces es como de que nada más creencias, son devociones que tienen, pero más que nada es arraigado con esa visión o esas costumbres que han traído desde pues tiempos remotos, porque consultando ahí entrevistas con algunas personas me dicen que como tal no sabían por qué era en esa cueva, por qué era ahí, ¿no? Entonces pues simplemente es como una devoción a San Marcos, simplemente es porque yo creo en San Marcos, pues voy, porque incluso esta petición de lluvia se realiza el 25 de abril, entonces es como de que lo hacen con esa devoción simplemente a San Marcos. Como tal, no hay ningún santo, no participa la iglesia en nada, simplemente es una petición que lo hacen personas externas, personas que creen en San Marcos y que son sobre todo agrícolas y quieren una mayor fertilidad para sus cosechas. Sería, no sé si quede claro mi respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, Jorge. antes de entrar a la respuesta de la pregunta, ya recordé el autor, es Jakorzinski, es el que comenta esta parte desde la etnografía desde abajo, pero bueno, esto con respecto a la pregunta pasada. Ahora, un correlato jurídico me mencionas con respecto a la creación de la bandera, los relatos que la bandera cuenta, o más bien al reconocimiento que se le da por parte del Estado. Sí, digamos, hay un correlato jurídico legislativo que se le da por parte del Estado el reconocimiento a la nación, de verlo como un territorio autónomo de ellos. O sea, inclusive los Comcac tienen sus propias autodefensas, sus propios sistemas de castigo, digamos, que a veces no son tanto por una ley escrita o un papel escrito, sino más bien que corresponde mucho a la oralidad. Pero aquí juegan mucho igual con estos marcos jurídicos y legislativos. Dependiendo del tipo de infracción que se haya cometido, tienen la posibilidad de arreglarlo internamente o de salir al Estado
y arreglarlo con los términos que el Estado propone. Y este reconocimiento jurídico legislativo, aunque está enfocado también en una parte a la organización social, está más estructurado hacia los recursos que las 211,000 hectáreas contiene. Muchas gracias. ¿Alguien más del público, Gastón? Bueno, muchas felicidades por las presentaciones, estuvieron muy interesantes. Yo tengo unas preguntas para Wendy, bueno, y un comentario para Jorge. Al final, con respecto a lo que comentas de los recortes de papel, es una duda que tengo, porque tú los mencionas y los nombras como espíritus. No sé si en Otomí tienen un nombre en particular para esos recortes de papel, porque nosotros los conocemos y desde toda la literatura que existe en antropología, por lo que recuerdo, los mencionan como recortes de papel, no hay otro nombre. Bueno, esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué tanto se han mercantilizado esos recortes de papel por cuestiones del turismo? Porque no, bueno, yo he visto que los recortes de papel en un sentido hablan muchos de los textos que son, pues, rituales, e incluso no se pueden tocar por cualquier persona. Pero también he visto que en San Pablito pues hay demasiado turismo, particularmente en la cabecera que es Pahuatlán, y hay una venta de estos recortes de papel. Y bueno, relacionado con eso, ¿qué papel existe en el sincretismo entre los santos católicos y estas deidades otomís? Nada más serían esas preguntas y nada más. Adelante, Wendy. Gracias, profesor Gastón. Bueno, sí, dentro de la literatura se conoce como los recortes otomís, los recortes de papel amate o los espíritus, ¿no? del monte. En otomí se dice ñaki, me parece, es así como se pronuncia. Y es así como se conoce, así como los llama también el badi, el curandero o el brujo de la comunidad. Y tenemos una gran diversidad de papel y de espíritus, tantos espíritus buenos, espíritus malos que viven y habitan no solamente en la montaña, habitan en la comunidad, en los diferentes mantos acuíferos, y también en donde donde nace el agua, como ellos le llaman, ¿no? Y bueno, sobre el turismo, la venta de papel, que ha transitado también a esta forma comercial y meramente mercantil, pues ya fue como a partir de los años 70 cuando el auge del papel comercial se difundió por diferentes cadenas comerciales. Y bueno, por una parte tenemos este papel que sí es comercial, que es para la venta de artesanías, pero el que ocupa especialmente el brujo es el papel que solamente va a poder tocar él, que solamente va a poder recortarlo él y que a través de su palabra le va a dar vida. Solamente él va a poder manipular este papel. Todo lo demás, pues, es como decir lo que es, no tiene vida, solamente son para fines comerciales, mientras los que usa el curandero, pues ese va a ser un papel propiamente para el ritual. Y la última pregunta, no le escuché bien cómo formuló la pregunta, disculpe. Sobre los sincretismos, si hay un sincretismo entre santos católicos y las deidades locales otomís. Bueno, ¿podemos continuar con otra pregunta? ¿Tienen por acá en el público? Buenas tardes. Mis dos preguntas es una para Emilio y la otra para el chico de San Marcos, ¿cómo se llama? Henry. Para Emilio es la concepción de cuerpo en la gente con CAP se ve esparcida entre la fauna y la flora del lugar.
Y para Henry es un segundo, nada más los encuentro, perdón. ¿Tendrá una lógica el que sean 2 chivos y 2 gallinas en específico? En lo que yo entiendo que es un depósito de ritual, en este caso de la cueva de San Marcos. La otra pregunta, igual para Henry, es: ¿meten en la cueva a los ídolos que les dio el comisario o qué hacen con estos ídolos? Y también para Miriam, ¿hay un número de sones en específico cuando se tocan en el ritual? A ver, adelante, Wendy. Sí, a ver si ya te podemos Sí, escuchar. creo que ya no me dejaba activar el audio, se trabó por un momento. Disculpen. No te preocupes, adelante. Ok, ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. Alcancé a escuchar sobre cuántos sones se tocan en el ritual, ¿verdad? Sí, así es. Ok, no hay un número específico, es decir, que los músicos que acompañan a tanto al curandero como a las curanderas y que forman parte de este ritual, tocan durante todo el día, se quedan a tocar durante la madrugada del 24 para amanecer 25 y todavía el recorrido, y siguen tocando los sones de alabanza y también los sones de costumbre, y que también, bueno, son conocedores y que llevan años trabajando y también pues venerando a estos dioses, y acompañando pues al curandero y a la curandera que posibilitan este ritual. Gracias. Y Henry creo que ya no está, ¿verdad? Conectado. Bueno, ¿faltaba alguna otra pregunta? ¿Me la podrías repetir, Edgar, por favor? Así en corto, aunque sea. No, no, por ejemplo, Levi-Strauss diría que hay como un totemismo a la inversa, ¿no? De animales antropomorfizados y de humanos animalizados. Pero en este caso ni siquiera en el nombramiento de los clanes antiguos, que era el clan tortuga, pelícano o tiburón, no nombraban a sus clanes o a la gente que los habitaba por las características de los animales, sino más bien porque era el animal que ellos se especializaban a cazar. Era algo, digamos, como más empírico. Y de hecho, tampoco, hasta donde tengo entendido en la literatura, menciona que existe una correlación de la admiración de las características de los mismos para nombrar los clanes. O sea, digamos que solamente era una pura obtención del alimento, pero lo que sí es de que los elevaban a deidades tutelares. Muchas gracias. Karina pregunta para Wendy. En la región existen varios puntos considerados centros de culto interétnicos, estando emparentados algunos. ¿Sabes si algún cerro o sitio ceremonial de la región es o son parientes del Cerro Brujo? Esa es la primera. Y la segunda, dentro del ciclo ceremonial anual, ¿cómo se articula el sitio de la laguna con el Cerro Brujo? Sí, muchas gracias. Bueno, dentro de este gran Cerro Brujo, bueno, San Pablito es la única comunidad otomí que es la única comunidad otomí cercana. Tenemos otras comunidades también nahuas y otomís, pero más alejadas. En San Pablito forma parte de toda esta sierra que también conecta con los otomís de Hidalgo. Aunque la diferencia está en que por una parte el cerro que es tanto de Puebla y un poco de Hidalgo, pero no hay una como correlación entre la veneración de este cerro o que tenga parientes, sino que más bien la misma formación de terreno hace la unión de este gran cerro que por una parte está pegado a San Pablito, pero también está, por ejemplo, la región de Tenango de Doria, en Hidalgo, Santa Mónica y San Bartolo Tototepec, que es esta región también otomí, pero de Hidalgo. Y la siguiente pregunta
sobre la laguna y el agua, que no comprendí. ¿Me la vuelve a repetir, por favor? Sí. Dentro del ciclo ceremonial anual, ¿cómo se articula el sitio de la laguna con el Cerro Brujo? Ok. Bueno, no sé por qué menciona el sitio de la laguna. Solamente tenemos en la comunidad, por ejemplo, estos diferentes espacios donde nace el agua, que vienen de los manantiales y que, claro, son también deidades y que son deidades femeninas, y que también se les rinde sus diferentes tributos, sus diferentes también alabanzas y bailes para que sigan proveyendo, por ejemplo, de agua a la comunidad. Sí, sería todo. Muchas gracias, Wendy. Claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No hay ninguna pregunta más. Entonces agradecemos mucho a los ponentes, a los asistentes y damos por terminada esta sesión del coloquio de estudiantes. Muchas gracias.